Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Algunos, los más ingenuos, se las ven ya muy felices. Muerto el perro, muerta la rabia, dicen. Sin Castro, el castrismo se deshará como un azucarillo en el café. Cuba retomará la democracia, que por cierto dejó aparcada hace ya 64 años, cuando Fulgencio Batista dio un golpe de estado y mandó al exilio a Carlos Príos Ocarrás. Así un poquito de historia de Cuba para que nos pongamos todos en antena y sepamos de qué va la cosa. Y todo, a partir de ahí, volverá a la normalidad. Es decir, será tan fácil como retomar la democracia. Es un poco lo que se extraía ayer de algunos medios de comunicación en España y en América. Pero lo normal en Cuba no es la democracia política, quiero decir. Es decir, que se cambie al que manda de manera pacífica e incruenta. Tampoco lo es el libre mercado, ni muchísimo menos, por lo menos en los últimos 56 años o 57 años, ni tampoco lo es la sociedad abierta. Cuba es una sociedad cerrada, de hecho es arquetipo de sociedad cerrada, por lo menos en las Américas. Cuba es un régimen comunista, a veces se nos olvida, con 60 años de historia, de comunismo, quiero decir, a sus espaldas. De lo otro tiene mucha más historia, y muy rica, y muy entretenida. Más que la República Democrática Alemana, más que Polonia o más que Rumanía. Junto a la Unión Soviética, Corea del Norte y creo que poquito más, Cuba es el segundo o el tercer país del mundo que más años de comunismo ha padecido. Eso, es decir, el comunismo, un régimen de estas características, no se desmonta de un día para otro. Lo digo por si no nos había quedado del todo claro o simplemente lo nuestro era pensar bien por pensar bien. Y más cuando en la isla sigue gobernando un tipo que se apellida Castro Ruz. Hoy, como sucede algunos días, pues empiezo con una pregunta. Ya sabéis que me gusta mucho interpelaros. No hay cosa mejor para llegar al conocimiento, a saber cosas, que preguntárselas primero. Entonces uno ya procede a darse la respuesta si es que la encuentra, que muchas veces no se encuentra la respuesta satisfactoria. Bueno, la pregunta que os quiero hacer, y que va en el título mismo del programa de hoy, es, o algo así, ¿es posible el castrismo sin Castro? Es decir, creo que se ha hablado ya mucho de este tema desde hace tiempo. Se habló de esto hace 10 años, se volvió a hablar en 2008 cuando Raúl Castro se hizo cargo de la presidencia del país. ¿Es posible un castrismo sin Castro? Bueno, esta pregunta es muy fácil de responder. Os la respondo muy rápido. No, no es posible. El castrismo es un régimen personalista. Caray, tan personalista que lleva el nombre de una persona. No hablamos de comunismo cubano, hablamos de castrismo, que viene a ser la versión, la advocación del comunismo dentro de la isla de Cuba, simplemente. Ese castrismo, es decir, ese régimen personal y por lo tanto, como el documento nacional de identidad intransferible, pues va unido íntimamente al carisma y al mesianismo de una persona física. Una persona física que hace 2 días dejó de existir y que se llamaba Fidel Castro Ruz. Simplemente. Ojo, no digo nada que no sepáis. El castrismo se llama castrismo no porque nos guste el apellido Castro, sino porque, pues porque el dictador se llamaba así y creó un régimen con su propio nombre. ¿Esto significa, por lo tanto, que ha acabado? Pues no, obviamente. No todavía, quiero decir, porque Castro sigue mandando. No el Castro que conocíamos, pero el otro Castro, que por cierto manda oficialmente en la isla desde el año 2008. Es decir, va para 9 años que Raúl Castro se hizo con el poder oficialmente. Bueno, y ya son 10 años desde que en el año 2006, de manera interina al principio y luego ya oficial, en todos los regímenes comunistas las cosas van lentas, porque hay mucha burocracia, hay demasiados intereses cruzados entre los que mandan y procuran hacer las cosas lentamente. En China, si os fijáis, las cosas van también muy lentas para todo, prácticamente todos los regímenes comunistas. Reina el orden más absoluto. Bueno, pues tardó 2 años en hacerse oficialmente con aquello y, bien, es cierto que ha estado hasta hace bien poquito, es decir, hasta hace 3 días, ¿no? Ha estado tutelado por su hermano, en unas épocas más, en otras menos, dependiendo del estado de salud de Fidel Castro, que ha sido muy intermitente durante los últimos 10 años. Había épocas en las que estaba presente, salía mucho en las fotografías, y otras, en cambio, apenas se le veía. Estaba desaparecido de pronto pues 5 o 6 meses y se preguntaba a la gente de ahí que saliesen con regularidad los rumores de que Castro realmente había muerto, Fidel Castro, quiero decir. Luego, pues un buen día reaparecía con
una columna o un artículo que había escrito para Granma o una cosa así, ¿no? Bien, las reflexiones del comandante. Entonces ya se despeja la incógnita. Fidel Castro sigue vivo. O aparecía en una foto generalmente con Hugo Chávez, en chándal, como recordaréis, su chándal Adidas, o vestido de beisbolero o alguna cosa así. Bien, durante todos estos años, Fidel Castro ha tutelado a su hermano. Y se ha valido, el hermano, quiero decir, Raúl Castro, se ha valido del carisma de cuerpo presente del propio Fidel. Es decir, el carisma, como el talento, no se puede transferir, es imposible, no se hereda. Un pianista muy talentoso no es garantía para que su hijo lo sea. Ninguno, ni un, qué sé yo, un pintor o un gran científico puede tener un hijo que sea un tarugo. Vamos, puede no, y de hecho sucede muy a menudo. Pues pasa lo mismo con esto. Hay ciertas cosas que el talento ni el carisma. Si tú tienes un encanto tremendo, pues puede ser que tu hijo pues sea un pedazo de madera. No digo probable, pero puede suceder. Y de hecho estas cosas suceden. Bien, a partir de ahora, porque ahora ya no está Fidel Castro, luego ya no le puede tutelar, y no se puede tutelar desde el más allá, simplemente. Las posibilidades de influir en política desde el más allá pues son remotas, cuando no directamente imposibles, pues el gobierno de Raúl Castro será ligeramente distinto. Es decir, ya no podrá, por un lado, sacar de paseo a su hermano Fidel para infundir respeto ante la población. Fidel en Cuba es algo más que un presidente, o era algo más que un presidente, era un símbolo en toda regla. Cualquier cubano os lo puede contar, ¿no? La figura misma de Fidel Castro generaba reverencia, miedo, una mezcla de todo. Los cubanos muchas veces ni siquiera se referían a él por su nombre. Bueno, muy a menudo no se referían a él por su nombre, se tocaban la barbilla para referirse a como la barba, haciendo la forma de una barba para referirse a Fidel Castro. No digo más, era un personaje casi religioso. De hecho, a lo largo de esta semana, cuando se produzcan los funerales oficiales y demás, lo veremos. Había un culto casi religioso, pues su imagen está presente. Si está presente por el resto del mundo, pues imaginaos cómo no va a estar en la propia isla de Cuba, y los que van para allá de turismo y hacen fotografías y dicen, caray, la imagen de este tipo está por todos los lados, efectivamente. Eso se llama culto a la personalidad, que es algo que los regímenes comunistas practican desde sus orígenes, desde la época de Vladimir Lenin. Siempre se han trabajado mucho el culto a la personalidad. Bueno, pues esto ya no lo tendrá. Lo tendrá, bueno, puede emplearle. Pues en el comunismo todo se aprovecha. Lo hemos visto en Venezuela con el tema de Hugo Chávez. Lo hemos visto en la propia Cuba con el Che Guevara. Sigue estando presente. Los muertos se les saca mucho rédito. Pero bueno, no dejan de estar muertos a fin de cuentas. Como me decían en una ocasión, me decían los mártires no gobiernan. Bueno, pues los muertos, en este caso, no es un mártir porque no lo han matado en la guerra revolucionaria, pero casi. Pues tampoco gobiernan. Pueden servir de inspiración, pueden utilizarse, pero nada más. Claro, esa es una parte. La otra es que no tendrá la mirada inquisitoria de su hermano y las columnas en el Granma detrás. Esto pues vaya en su beneficio, digamos, ¿no? Porque Fidel, aunque enfermo y achacoso, y estuvo así durante muchísimos años, seguía en la brecha, escribiendo artículos y dando la paliza siempre que podía, marcando lineamientos desde los periódicos, Cuba Debate y cosas así. Le faltaba escribir para Juventud Rebelde, que es el diario de los comunistas, de los jóvenes comunistas de allí. No olvidemos además que Fidel Castro sabía de todo. Lo mismo se podía poner a hablar de ollas express, que se podía poner a hablar de agricultura, del cultivo del boniato, que de viajes espaciales, que de armamento sabía muchísimo, que de los elementos raros de China. Todo esto de lo que os estoy hablando es real. Son artículos de Fidel Castro que yo he leído a lo largo de los últimos años, escritos en medios de allí de Cuba. Que decía, bueno, este hombre sabe de todo. De la mayor parte de las cosas no sabía mucho, eran cosillas que había oído, mezclaba notas de prensa, especialmente ya en su última época. Pero bueno, era algo así parecido como al megacuñado. Lo digo para los que sois españoles y sabéis qué significa eso entre nosotros, más allá de la relación de parentesco, pues una especie de megacuñado. Fidel Castro sabía de todo, absolutamente, era fascinante. A mí me entretenía leerle solo por eso. Decía, bueno, ¿de qué habla este tipo en su último artículo? Y efectivamente siempre me sorprendía. Se podía poner a hablar de una cosa con una autoridad sobre dos teletipos. A mí me tenía, algunas veces incluso, le veías que estaba especialmente informado. Es decir, otra cosa es que su análisis pues no fuese muy allá, porque siempre seguía al dedillo el manualillo marxista para interpretar todo lo que sucedía a su alrededor. Pero bueno, por escribir que no quedase, se ponía a sentar cátedra. Así que a partir de ahora,
No dispondrá del carisma de cuerpo presente de Fidel Castro, pero tampoco le tendrá dándole la paliza por detrás. Simplemente tendrá que apañárselas solito, Raúl Castro. Y aquí aparecen dos preguntas más. La primera sería ¿cómo se las apañará? Y la segunda, ¿de qué manera lo hará? La primera, es decir, ¿cómo se las apañará? Yo creo que es fácil de responder también. Yo creo que se las apañará bastante bien, es mi opinión, por lo menos. El ejército y toda la maquinaria represiva están en sus manos. Fue, de hecho, el ministro de Defensa durante 50 años, o hasta el año 2008. Desde 1959 hasta el año 2008, él crea el Ejército Popular Cubano tal y como lo conocemos, el Ejército Rojo de Cuba. Y de facto lo sigue siendo ministro de Defensa. Tiene ahora uno que se llama desde hace unos años tiene a un tipo que se llama Leopoldo Cintra, que fue guerrillero muy jovencito en la época de la guerrilla. Bueno, es una joven promesa, como os podéis imaginar, tiene solo 75 años, lo cual en una gerontocracia como la cubana significa ser bastante joven. Y este hombre, Cintra, es básicamente una marioneta de Raúl Castro. En cualquier régimen político, y esto sirva de norma principal, ¿no?, de principio fundamental, en cualquier régimen político, ser el jefe de todos los hombres armados del país te concede una ventaja. De hecho, la principal ventaja. Por lo que todo lo que cabe suponer es que no habrá rebelión, ni interna ni externa. No va a haber rebelión, no ya de la gente del pueblo, eso por supuesto que no, por descontadísimo que no, pues tienen miedo que la maten, como es lógico, y allí no se paran, no dudan antes de disparar, y tampoco interna. Es decir, que haya conspiraciones palaciegas dentro del gobierno cubano. Respecto a la segunda, es decir, qué camino seguirá o de qué manera lo hará, pues yo creo que es el que ya ha tomado. No va a haber ninguna sorpresa muy grande, que básicamente son dos puntos, dos pilares, los pilares del gobierno de Raúl Castro desde hace años. El primero es distensión con los Estados Unidos, que ya está en marcha, y luego algunas reformas de tipo cosmético. Eso es en lo que ha consistido, en esencia, el gobierno de Raúl Castro tutelado, pero de Raúl Castro a fin de cuentas desde el año 2008, y creo que ahondará en ambas cosas. Respecto a las reformas podréis decirme, y con razón, pero ¿qué reformas? ¿De qué reformas me estás hablando si los cubanos siguen siendo más pobres que las ratas? Pues algunas reformas sí ha habido. Es decir, Cuba está mal, muy mal, fatal, pero no está tan mal como, qué sé yo, hace 15 años. Sé que desde fuera cuesta diferenciarlo, pero desde dentro sí se nota, un poquito, tampoco muchísimo. Es decir, se han aprobado algunas reformas de índole económico, como la posibilidad de ser algo parecido a un autónomo, son los famosos cuentapropistas, los que pueden operar por cuenta propia solo en una serie de oficios, de trabajos, muy limitado, o el tímido aligeramiento de gastos que ha hecho, que el gobierno o el Estado cubano era elefantiásico, sigue siéndolo por supuesto, pero había mucha gente que es que no estaba haciendo nada, que los tenían sentados en una mesa sin más ni más, con ni siquiera papel porque no había para papel. Bueno, pues sí ha practicado algunas reformas como, digamos, una sangría de urgencia, porque todo esto ha ido destinado no a devolver la libertad de los cubanos, ni muchísimo menos, eso no les interesa en absoluto, ni a Fidel Castro, ni a su hermano, ni a ninguno de ellos, sino más bien a garantizar la viabilidad del régimen, que es de lo que se trataba, y de lo que se sigue tratando. Y más ahora que Venezuela pues les ha enfermado, y las ayudas venezolanas, el subsidio venezolano en este caso en forma de petróleo y de ayuda directa, pues podría ser que se interrumpiese en algún momento en los próximos años, especialmente si la situación de Venezuela sigue empeorando, que todo nos indica que va a seguir empeorando hasta pues quizá un reventón final. Las cuentas cuadran, más o menos. Es decir, de ahí que o les cuadran, quiero decir que cuadren para la gente, para los cubanos ni muchísimo menos. De ahí que Cuba ahora de pronto haya saltado a la actualidad, pero se hable muy poco de ella desde hace unos años. Y es simplemente porque las cuentas le cuadraban a Raúl Castro. Pero esto hay que verlo desde el punto de vista del gobierno. Es decir, cualquier dictadura comunista tiene unas prioridades muy claras. La primera son dos, básicamente, mantener las prebendas de la casta dirigente mientras se tiene al resto de la población en la cuerda floja, andando sobre la cuerda floja, con lo justito para vivir. Ni un centavo más.
lo justo, y que tengan que resolver todos los días. Porque así no se preocupan de otra cosa. Cuando dicen es que al comunismo le interesan los pobres, sí, mucho. Le interesa mantener al mayor número de la gente, de la población, en la pobreza. Porque el pobre, ya se sabe, se preocupa de llenar la barriga durante todo el día. No va a pensar en política ni en protestar contra el que manda, ¿no? De hecho, lleva ya unos cuantos años en este plan, el propio Raúl Castro. No es una cosa de ahora, vamos. Es algo una tendencia que viene desde hace unos años y que continuará, según veo yo. No le está saliendo mal del todo, además. Es decir, tiene motivos para seguir por donde venía. El régimen cubano, por otro lado, es extraordinariamente resiliente. Ese término que se puso tan de moda con la crisis económica. Es decir, aguanta lo que le echen. Y si no, ahí tenemos el periodo especial, acordaros, el periodo especial que fue, los que conozcáis un poco de historia de Cuba, que fue en los años 90, ¿no? Que casi se mueren de hambre. Bueno, algunos se murieron literalmente de hambre y no hubo ningún cambio, ninguna reforma política, absolutamente nada. Se permitieron algunas cosillas ya en un extremo, como aquello de los paladares, por ejemplo, esos restaurantes privados que luego se cerraron cuando ya no hicieron falta. Si lo vemos más en perspectiva, o desde arriba, un poco más a vista de pájaro, pues es algo parecido a lo que sucedió en Corea del Norte en esa época. Es decir, cuando se acabó el subsidio soviético, que básicamente le regalaba en concreto a Cuba, le regalaba el petróleo y le compraba el azúcar muy por encima del precio internacional, es decir, vivían en esencia de la Unión Soviética, pues todo se vino abajo. Pero en Corea del Norte lo resolvieron de una manera muy similar. Son en esencia regímenes brutales, que no les importa demasiado, bueno, no les importa nada, sacrificar a una parte de la población si eso es necesario. Se calcula, por ejemplo, que en Corea del Norte pues murió de hambre, no se llegó a esos extremos en Cuba, por suerte, de en torno al 10, el 15% de la población durante los años 90. Yo, de hecho, recuerdo en aquel entonces que pensar en Corea del Norte era pensar en gente muriéndose de hambre. Ahora parece ser que mediante unas reformillas para mantener pues, a Kim Jong-un y compañía, parece que han encarrilado, han hecho de nuevo viable el régimen, pero para ellos. Lo importante, siempre, en cualquier régimen de este tipo, y los he estudiado bien a lo largo de mi vida, los distintos que ha habido en distintas partes del mundo, porque el comunismo, mal que bien, tiene casi ya 100 años de historia, pues es que a una banda, la banda de maleantes que se ha apoderado del poder con el cuento de la revolución, las banderas rojas y todo este rollo, que es aproximadamente el 1 o el 2% de todos los habitantes de la población, pues que a ese 1 o 2%, a esa banda, no le falte de nada. Ojo, esto no es una opinión, insisto, esto es un hecho. Los regímenes comunistas, todos, sin excepción, lo llevan en su ADN. Estos sistemas solo caen por un impacto externo muy grande, o porque los desmantelan desde dentro, simplemente. Un impacto, por ejemplo, es el que produjo sobre los países del bloque del este en Europa. El impacto fue la caída de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética ya empieza a descomponerse, empieza a desmantelarse, pues impacto no lo aguantan países como Polonia o países como Checoslovaquia o no sé, la propia Bulgaria, Rumanía, etcétera, y empiezan a caer uno tras otro. La URSS en concreto no recibió algunos impactos pequeños desde fuera, sino que fue desmantelada desde dentro de una manera un tanto insensata por parte de Gorbachov. Gorbachov quiso reformarla y se le murió el paciente en la cama, vamos. Hay bibliografía al respecto de cómo Mikhail Gorbachov intenta arreglar aquel desaguisado, y no lo consigue, se le muere, literalmente. Él cuando ve ya en el 91 que la Unión Soviética va a cerrar, va a liquidar por derribo, pues no se lo termina de creer. Claro, que Cuba no es la Unión Soviética. La Unión Soviética es el país más grande del mundo, con la cantidad de recursos o acceso a una cantidad de recursos que Cuba no tiene. Cuba es simplemente un paísito pequeño de 11-12 millones de habitantes y que está a 100 kilómetros de una de las ciudades más ricas del mundo, que es el sur de la Florida, de las regiones más ricas del mundo. Así que, si lo vemos de esta manera, nos encontraríamos con que la estrategia de Raúl Castro, que continuará, la muerte de su hermano no tiene por qué cambiarla en absoluto, es dejar afluir los suficientes dólares para que ellos sobrevivan, es decir, Raúl Castro y su casta, pero sin que los cubanos se enriquezcan demasiado, o que directamente sin que se enriquezcan, que tengan lo justito para sobrevivir, porque luego pedirán más. ¿Algo parecido a lo de China?, podréis preguntar. Pues no exactamente igual. Es decir, en China han permitido las autoridades comunistas que la gente se enriquezca de verdad, por eso hay tantos multimillonarios en China actualmente.
No exactamente igual porque culturalmente son dos países distintos. A fin de cuentas, Cuba es un país hispano, habla castellano, tiene acceso a una cantidad de opiniones y de informaciones y de otros países cercanos o hermanos mucho más grande que China. De hecho, si los cubanos, yo estoy convencido, tuviesen el nivel de renta de los chinos, el cubano medio tuviese el nivel de renta del chino medio, ya estarían pidiendo democracia, por supuesto. Este escenario que estoy trazando ahora mismo ya con que se abran a una cosa distinta, más parecida a lo que ha sucedido en los antiguos regímenes comunistas de Extremo Oriente, pues yo creo que es posible, pero en una fase posterior. Es decir, no todavía, cuando Raúl Castro la palme, básicamente. No creo que le quede mucho, pues cuando la palme. En ese punto los herederos del régimen, es decir, lo que quede, ya con toda la vieja guardia, los de la Sierra Maestra, todos criando malvas. Os comentaba que este hombre Cintra había estado en la guerrilla, pero había estado como un niño prácticamente. No sé si se alistó como algunos a los 13 años, una cosa así. Tiene 75 años, así que la guerrilla le pilló siendo un crío. Pero el resto de todos los grandes comandantes han muerto prácticamente todos. Bueno, queda el propio Raúl Castro, que también hizo la guerrilla siendo un veinteañero, pero el resto prácticamente todos han ido, la parca los ha ido retirando con el tiempo. Entonces, en ese momento, los herederos ya de una nueva generación, probablemente todos criados dentro del castrismo, pues quizá traten de llegar a algún tipo de componenda, de transacción, como la que se hizo aquí en España en los años 70. Es decir, bueno, vamos a ver si nosotros nos conseguimos mantener aquí incorporando a los que hay fuera o aparte de los que hay fuera, para que la cuestión es mantener el poder, o una parte del poder. En función de las circunstancias que vengan y de lo que se encuentren, pues escogerán una cosa o la otra. Aunque esto es, claro, pura especulación y irnos ya a pegar una patada adentro de unos cuantos años. No es para mañana, pero pasado ni para el otro. En fin, claro, todo esto, os digo, cogedlo con pinzas porque es una simple especulación, pero podría ser. En función de lo que ha pasado, pues podría suceder el día de mañana. Todo pasa, eso sí, porque Raúl Castro se muera. Yo solo espero que se muera lo antes posible. Os dije ayer que quizá hacíamos hoy el tema este de preguntas y respuestas, la entrega semanal de preguntas y respuestas, y tengo un montón de preguntas, no os podéis imaginar cuántas. Se ve que le habéis cogido gusto al teléfono del programa, de lo cual me alegro porque está muy bien, algunas preguntas son muy chulas, otros directamente la estáis empleando para preguntarme a través de WhatsApp. No, esa no es la función del WhatsApp, la función del WhatsApp es mandar notas de voz. Los correos normales, pues para eso está el email, que es contracrónicapodcast@gmail.com. Y respecto al teléfono, que sigo sin saberme de memoria, lo cual tampoco es raro, porque yo nunca me sé los teléfonos de memoria, empezando por el mío, es el apuntad 690-827909. Ya sabéis, más 34 0034 si estáis fuera de España, bueno, no que estéis fuera de España, o si estáis en España pero con un móvil extranjero. Bueno, pues es lo que iba a hacer hoy, pero al final la actualidad, como decía aquel, la actualidad manda. Y estamos con la historia esta de Fidel Castro y quería pues hacer una asociada, que llamaríamos, ¿no? Que era esta de que se venía hablando, ayer se vino hablando bastante, si iba a continuar o no iba a continuar el castrismo, y quería dejar mi opinión. Así que he dejado un par de preguntillas, que es lo más que me van a caber antes de terminar el podcast de hoy. Y como he hablado de Hispanoamérica, pues lo suyo es meter un par de cosillas de Hispanoamérica. La primera de ellas me viene de México y no puedo decir quién me la ha enviado porque no me ha dado su nombre. Y es más que una pregunta, es para contarnos el tema de las pensiones de México, que ya en la semana pasada ya lo vimos, me dejaron otro mensaje nos dejaron otro mensaje a todos nosotros para contarnos un poco cómo se había hecho allí. Bueno, simplemente es un momentín escucharlo porque a mí me parece bastante instructivo. Aquí desde México, que una aclaración con respecto a las pensiones en México. El problema con ellas es que se hizo el cambio en 1997 a cuentas individuales. El sistema anterior era uno parecido al que tienen en España ahora mismo. El problema es que sí, está bien las cuentas individuales, pero los salarios son bajos. Entonces, lo que se aparta para las pensiones es muy poco. Entonces, ahora mismo están saliendo los primeros pensionados, o el año que entra, los primeros pensionados con este sistema, que data desde el 97. Entonces,
se está viendo que es muy poco lo que han ahorrado y quedaron unas pensiones raquíticas. Pues muchísimas gracias por comentárnoslo. Yo lo desconocía, no sabía que se había hecho una reforma tan lejos como en 1997. Y sí, efectivamente, el sistema de pensión de capitalización privada, como es el caso, lo que implica es que tienes que ser muy responsable. Tienes que ahorrar mucho, todo lo que puedas. Tienes que sustituir mucho consumo presente por ahorro. Es decir, si te quieres comprar un carro, que diréis ahí en México, pues no te lo compras y te esperas a haber ahorrado y tal y cual. Yo sinceramente creo que es un círculo virtuoso el del ahorro y un círculo vicioso el del gasto. Como decía Dani Lacalle, el gasto esclaviza, ¿vale? Y el ahorro libera. Entonces, yo soy gran partidario del ahorro y un gran enemigo del gasto. Me diréis, pero entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema? Bueno, porque siempre hay que gastar algo, pero no gastar lo que uno no va a poder. Todos nosotros vamos a producir una cantidad de riqueza dada a lo largo de nuestra vida. Ya está, unos más y otros menos. Bien, con esa riqueza dada, la que vayamos a producir, tenemos que vivir toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Bueno, la parte infantil, digamos, o juvenil, hemos podido vivir a costa de nuestros padres, la infantil desde luego. Entonces, quitando esos 2 años que nos han mantenido nuestros padres, el resto, desde el momento en que nos emancipamos y volamos por nuestra cuenta, tenemos que vivir de lo que producimos nosotros. Eso es lo justo. Vivir a costa de un tercero es injusto. No sé cómo lo veréis. Cuando yo digo que el liberalismo no es que sea mejor o peor, que además es mejor, es que es más justo. Simplemente. Entonces, allá donde se capitalizan las pensiones, lo que implica es que tiene que haber una vocación de ahorro mucho más grande. Simplemente. Que uno no pretenda que ahorrando poquito va a recibir muchito, ni muchísimo menos. Bueno, sin irnos muy lejos, porque tengo otro mensajito, en este caso sí es una pregunta, a la que no sé si le voy a poder dar respuesta completa porque es un tema complejo, bastante complejo. Bueno, me deja un mensajito Fernando Solís, exactamente se llama, desde Guatemala, que es un país por el que yo tengo debilidad porque pasé ahí un año en mi vida y además me encanta. De hecho, Fernando, cuando he escuchado tu mensaje con ese acento guatemalteco me ha encantado. Es una cosa que me produce bienestar en el acto cuando oigo a un guatemalteco hablar. Es un acento por lo demás precioso, es de los más bonitos que hay en castellano. Tiene una mezcla entre acento centroamericano y andino que me encanta. Bueno, la pregunta que me hace Fernando de Guatemala es esta. Saludos, don Fernando Díaz Villanueva. Fernando Solís desde Guatemala tiene el gusto de dirigirse a usted. Una pregunta, tal vez usted ha estado al tanto. ¿Sabe que en Guatemala están discutiéndose reformas a la Constitución? ¿Tiene usted algún conocimiento de ellas? ¿Podría hacer algún comentario sobre las mismas si acaso las conoce un poco? Muchas gracias. Pues mira, Fernando, yo el tema de las reformas de la Constitución empezó cuando yo ya me había ido de allí, a lo largo de este año. Empezó un poco el año pasado, pero a lo largo de este año, a raíz del nuevo gobierno, que bueno, pues empezó a moverse y de todas las movidas y todo el alboroto que ha habido en Guatemala a raíz de los casos de corrupción, de que metieron al presidente en la cárcel y demás. Yo creo que Guatemala necesita reformas, empezando por el sistema de justicia, continuando por la necesidad de intitular en condiciones la propiedad y terminando por acabar con la infinidad de privilegios cruzados que atraviesan no ya la economía guatemalteca, sino la sociedad guatemalteca. Tendría también que aligerar burocracia. Rebajar impuestos, no sé, mismamente convertirse en un paraíso fiscal, como ha terminado haciendo de un modo u otro Panamá. Y sobre todo garantizar la seguridad de sus habitantes, que hoy es incapaz, desde hace muchos años el Estado guatemalteco es incapaz de garantizar la seguridad de sus habitantes. La pregunta es, ¿eso hay que hacerlo a través de la Constitución o con la legislación ordinaria? Es decir, con las leyes, pasando leyes normales y corrientes. Pues no lo sé, quizá habrá que emplear una mezcla de ambas, no tengo ni idea. Esto, de cualquier manera, de la reforma de la Constitución de Guatemala es un tema para una contracrónica o para varias, simplemente. Y si no hablo más de Guatemala en la contra, es bueno, porque es un programa que tiene una audiencia, como estáis viendo, pues casi intercontinental, bueno, de hecho la tiene, y Guatemala es pequeño y ya me da rabia porque son temas que todavía sigo leyendo todavía en prensa libre, que continúo de manera pues mucho menor que hace un año, siguiendo la actualidad guatemalteca. Bueno, más me interesa y conozco un poco los nombres y demás. Así que no lo sé, no te puedo decir, Fernando, porque no lo he estudiado más a fondo, pero las reformas
que necesita que el país, y te las he apuntado y creo que son además las correctas. Si me está escuchando Alberto Garín, que está allí viviendo, pues no lo sé, quizá nos puede ilustrar con algo más. Así que ya sabes, Alberto, si estás al otro lado, mándame un mensaje y me das tu opinión, que va a valer muchísimo más que la mía en este tema. En fin, pues nada, hasta aquí puedo llegar, no hay más tiempo material. Y ya sabéis, a ver si mañana puedo meter más mensajes y voy dándole salida poco a poco a lo largo de esta semana. En fin, queridos amigos, con esto termino la contracrónica de hoy y os emplazo, ya sabéis, a mañana.